Hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, por su ayuda en la preparación de este tema. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y el día de hoy les voy a presentar el siguiente caso clínico. Bueno, vamos a iniciar con la fecha de identificación. Las iniciales de nuestra paciente son GAGM. Ella es una paciente del sexo femenino de 59 años de edad al momento de la consulta. Su fecha de nacimiento es el 23 de diciembre de 1957. Es originaria de Monterrey, Nuevo León y actualmente radica en Guadalupe, Nuevo León. Su escolaridad es secundaria. Ocupación actualmente es ama de casa, pero es jubilada de un puesto administrativo. Su estado civil es casada, profesa la religión católica y fue referida por un médico de servicios médicos de aquí de la universidad. Su fecha de consulta fue en junio de 2017. El motivo de la consulta de nuestra paciente fueron ronchas y comezón. Como padecimiento actual, bueno, ella inició su cuadro 2 años y medio pues, previo a acudir a la consulta, y era un cuadro que estaba caracterizado por ronchas y abones generalizados que eran pruriginosos, migratorios y tenían una duración menor a 24 horas. Refiere la paciente que todos estos síntomas eran de predominio nocturno y que tenían una importante alteración del sueño, sin desencadenantes aparentes, de aparición diaria y en ocasiones llegó a estar acompañado por angioedema facial, principalmente de los labios y de los ojos. Al momento en que nuestra paciente llegó a la consulta, ella ya venía con algunos exámenes de laboratorio que se habían solicitado previamente. Aquí les pongo algunos de los que llaman un poquito más la atención, que es una PCR, bueno, es menor a 6, se considera negativa. Una BSG de 35 milímetros por hora, que de acuerdo a la edad de la paciente le queda en el límite superior. La biometría hemática se encontraba dentro de rangos normales para la paciente y tenía una glucosa de 258 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada de 10.6%, que pues nos hablan de un mal control de una de las comorbilidades de nuestra paciente. Además de solicitar un examen general de orina y un coproparasitoscópico, los cuales no tenían ninguna alteración. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, bueno, ella nos menciona que su padre tenía antecedente de enfermedad pulmonar crónica obstructiva y que se encontraba pues ya afinado. Su madre tenía antecedente de bocio tiroideo y patología tiroidea no especificada. También era portadora de diabetes mellitus tipo 2 y fue afinada por complicaciones de la misma. Tiene 2 hermanos con vitiligo y 5 hijos aparentemente sanos. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, la paciente tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que tenía en ese momento 3 años de evolución y se clasificó como no controlada. También tenía antecedente de vitiligo ya de 16 años de evolución y también obesidad. En cuanto a las cirugías, estaban positivas, se le habían realizado 2 cesáreas y una blefaroplastia estética, sin complicaciones durante las mismas. Niega hospitalizaciones o transfusiones, tenía una fractura de muñeca derecha y negaba en ese momento alguna infección reciente. En cuanto a los personales no patológicos, la paciente refería inmunizaciones completas y como medicamentos de uso actual, pues nos refería al uso de metformina de 850 miligramos en una posología de cada 12 horas, así como insulina NPH 28 unidades cada 12 horas. Refería tabaquismo positivo a razón de un cigarro al día desde hace 25 años. En este momento, neguetilismo y toxicomanías. Como ginecobstétricos, refiere menarca a los 12 años, era gesta 6 para 3, cesárea 2, aborto 1, y refiere inicio de la menopausia a los 41 años. En cuanto al interrogatorio dirigido, bueno, aquí lo único que llamó un poquito más la atención fueron los síntomas generales, ya que la paciente refería fatiga y ganancia ponderal de 3 kilogramos en el último año. En cuanto al osteoarticular, pues negó dolor o rigidez y todos los otros síntomas estaban negados, únicamente a nivel cutáneo, pues la presencia de las ronchas y el prurito generalizado. En cuanto a la exploración física, pues se reporta una paciente consciente, orientada, sin fases características. A nivel de cabeza realmente no se encontró en ese momento alteraciones, únicamente presentaba edema bipalpebral. En cuanto al tórax, no se encontró ninguna alteración. La piel, la paciente se presentaba con una dermatosis generalizada que estaba caracterizada por ronchas y abones con base eritematosa evanescentes a la digitopresión, así como manchas acrómicas, sobre todo en cara, tórax, abdomen y extremidades superiores. En cuanto al sistema osteoarticular, no se encontró ninguna alteración.
Los signos vitales y sintomatología de nuestra paciente, pues ella ingresa con una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 14, una tensión arterial de 120/70, peso de 66.5 kilos y talla de 1,48, lo que nos da un IMC de 30.3, ubicando a nuestra paciente con una obesidad grado 1. Aquí les muestro algunas de las fotos de nuestra paciente para que puedan observar un poquito sus lesiones. Estas ronchas características de predominio generalizado, conformación de abones y la presencia de la hinchazón o el edema de los párpados y del labio superior. Aquí en este momento se realiza un diagnóstico de una urticaria crónica espontánea, diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, vitiligo y obesidad grado 1. Como manejo inicial, bueno, la paciente refería que ya había estado tomando antihistamínicos, como les mencionaba, y en este momento se decidió incrementar la dosis a una dosis triple y se hizo el manejo con cetiricina de 10 miligramos cada 12 horas y además se agregó hidroxicina de 25 miligramos por las noches. En ese momento se decide completar el abordaje para urticaria crónica espontánea debido a que la paciente tenía el antecedente de vitiligo y las alteraciones en los exámenes de laboratorio. Se sospechó de que se pudiera tratar de alguna etiología autoinmune y se solicitaron estos exámenes de laboratorio. Aquí podemos ver entonces, la biometría realmente no tenía alteraciones. Los reactantes de fase aguda únicamente llama la atención la BSG de 35. Se solicitaron anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antinucleares, los cuales estaban positivos los tres. Se solicitó también un perfil tiroideo, el cual se encontraba todo dentro de rangos de normalidad. Y también se solicitaron algunos otros estudios reumatológicos como anti-RO, anti-LA, anti-DNA, los cuales estaban todos negativos. En cuanto a su evolución, bueno, en este momento ya teníamos una gran sospecha, o básicamente pues ya podíamos pensar que la urticaria de la paciente era de etiología autoinmune. Para esto se decide solicitar una prueba de suero autólogo, la cual resulta positiva. Aquí podemos ver en cuanto a los resultados de la prueba, el suero una roncha de 11/2 y el plasma de 10/5, con testigos negativos de 5/5 y de 8/8, superando pues las medidas que necesitamos para declarar esta prueba como positiva. En este momento ya se hace el diagnóstico de urticaria crónica autoinmune más una enfermedad tiroidea autoinmune eutiroidea, ya que teníamos positivos los anticuerpos, sin embargo teníamos un perfil tiroideo normal. En este momento la paciente pues realmente no había presentado mejoría a pesar de que en algún momento ya se había subido la dosis a una dosis cuádruple. En este momento la paciente se encontraba en manejo con fexofenadina de 180 miligramos, 2 tabletas cada 12 horas y sin embargo no presentaba respuesta. La paciente, de acuerdo al UA7, que es el score para medir la actividad, la paciente siempre se ubicó en una actividad moderada a grave, ya que presentaba UA7 arriba de 40. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo iba la evolución de nuestra paciente, era no favorable. También como parte del abordaje en ese momento se decidió solicitar niveles de la 25-hidroxivitamina D, los cuales estaban en 21 nanogramos por mililitro, lo cual lo ubica entre una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D, por lo cual se decide iniciar suplemento con vitamina D3 a dosis de 4,000 unidades por día. Posterior a esto, en 2018, debido a que la paciente no había presentado mejoría con el manejo de antihistamínicos, se decide iniciar, bueno, se propone a la paciente iniciar con un tratamiento de tercera línea, que es el omalizumab. A partir de este año, la paciente se empezó a administrar 300 miligramos de omalizumab cada 4 semanas sin presentar reacciones adversas. También se tomó a los 3 meses de haber iniciado la suplementación con vitamina D con niveles de control, en los cuales nuestra paciente ya presentaba niveles de 36 nanogramos por mililitro, lo cual se clasifica como una dosis suficiente. A 6 meses de que la paciente inició con el tratamiento de omalizumab, se obtuvo una mejoría clínica del 50% en cuanto a la actividad de la enfermedad. Es decir, pasamos de una actividad moderada grave a una actividad más leve, ya que la paciente ya se encontraba con scores muy por encima de 15. Y posteriormente continuó utilizando esta dosis de omalizumab mensual y para 2020 la paciente ya refería remisión completa a la urticaria. Desde 2021 la paciente se ha mantenido con UA7 de 0 y
pues básicamente con remisión total de la enfermedad de la urticaria. Además, como dato interesante, la paciente refirió que ya no presentó progresión de las lesiones por vitiligo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hay, pues, un punto que me pareció algo interesante, que fue el manejo que se le dio a esta paciente con la vitamina D, ya que durante la última década realmente ha habido un interés muy excepcional en todos los sectores en relación al papel de esta vitamina D en la salud humana y en, pues, una gran cantidad de enfermedades, y en la posibilidad de que la mejora en el estado de la vitamina D pudiera traer consigo algunos beneficios en relación no solamente con sus funciones óseas, sino también con una gran cantidad de enfermedades que aparentemente se encuentran relacionadas con la deficiencia de la misma. Y durante este mismo periodo de tiempo, la verdad es que ha habido muchas diferencias de opinión, incluso debate acerca de la solidez de la evidencia que respalda el papel de la vitamina D en este tipo de enfermedades que vamos a hablar más adelante. Ok. Vamos a iniciar con que la vitamina D pertenece a un grupo de esteroides solubles en grasa y vamos a tener dos formas principales, que sería la vitamina D2 o el ergocalciferol y la vitamina D3 o colecalciferol. En la salud humana, la más importante es la vitamina D3 y su función principal es la regulación de la homeostasis del calcio y el fosfato. Sin embargo, recientemente se ha visto que se ha encontrado alguna asociación entre la deficiencia de vitamina D y algunas enfermedades cardiovasculares, neoplasias, algunas enfermedades infecciosas y también, muy importante, en relación con algunos trastornos autoinmunes y enfermedades alérgicas, que es lo que nos compete investigar el día de hoy. Vamos a hablar entonces acerca un poquito de su fisiología, ¿verdad? Los humanos vamos a obtener la vitamina D a partir de la luz solar, de la dieta y de los suplementos alimenticios. Y como les mencionaba, pues existen estos dos tipos principales, ¿verdad? La vitamina D2 y la vitamina D3. La vitamina D2 se va a sintetizar a partir del ergosterol y se encuentra, la podemos encontrar en algunas levaduras, en hongos secados al sol e irradiados por los rayos ultravioleta y en algunas plantas. Por el contrario, la vitamina D3 se sintetiza de manera endógena a partir de las 7 de hidrocolesterol y en la piel y se encuentra naturalmente en el aceite de hígado de bacalao y en el pescado azul. Una vez que la vitamina D, ya sea en su forma de D2 o D3, entra a la circulación, vamos a tener hay una enzima que la va a metabolizar, que es la 25-hidroxilasa, y todo este proceso se va a llevar a cabo en el hígado. Aquí es importante porque la 25-hidroxivitamina D va a ser la forma más estable y va a tener una vida media en suero de aproximadamente 3 semanas y representa con mayor precisión las reservas totales de vitamina D en el cuerpo. Es por eso que esta 25-hidroxivitamina D es la más utilizada para medir los niveles séricos en la práctica clínica. Una vez que se metaboliza, pasa al riñón. Y aquí nuevamente va a ser metabolizada por la 1-alfa-hidroxilasa a la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma activa de esta vitamina y también se conoce como calcitriol. Esta vitamina va a ser importante ya que tiene un papel clave en las funciones tanto esqueléticas como no esqueléticas o extraesqueléticas, en donde vamos a encontrar todos los procesos asociados a la inmunidad e incluso el metabolismo de la glucosa. Ahora, se sugiere que la vitamina D afecta tanto los mecanismos inmunes innatos como los adaptativos. Y todos estos mecanismos van a iniciar con la unión de la 1,25 vitamina D con el receptor de vitamina D. Este es un receptor hormonal que se encuentra dentro del núcleo y la unión de estos dos va a provocar una dimerización de este receptor junto con el receptor X de retinoides o RXR, y este complejo se va a unir a los elementos de respuesta de la vitamina D y va a formar este complejo, ¿verdad? Que vemos aquí. Todo esto se va a llevar a cabo en el núcleo y va a producir cambios a nivel del ADN, ya que se ha visto que la unión va a tener efectos a nivel de algunos polimorfismos y de la transcripción o no transcripción de algunos genes. Ahora sí, pues vamos a lo más importante. Entonces, ¿cuál es el papel de la vitamina D realmente en el sistema inmunológico? Bueno, todo este papel que tiene va a estar respaldado por la presencia principalmente del receptor de la vitamina D, ya que este lo vamos a poder encontrar en una gran cantidad de células de la inmunidad, entre ellos los macrófagos, las células dendríticas, las células B y las células T.
Entonces, ahora vamos a empezar con la inmunidad innata. Entonces, ¿cómo es que está relacionada, verdad? Y ahorita vamos a ver cuáles serían sus aplicaciones clínicas. A nivel de los macrófagos, vamos a tener una gran cantidad de funciones que van a ser promovidas por la unión de la vitamina D a su receptor. Unas de las funciones van a ser que va a aumentar la producción del óxido nítrico y también va a aumentar la producción de un péptido antimicrobiano que es la catelicidina. Este péptido se va a activar a través de los receptores de tipo TOL, perdón, que son principalmente los tipo TOL, TLR2 y el TLR4. Y este péptido va a tener un mecanismo pues versátil en cuanto a la lucha antibacteriana innata y su producción realmente se ha visto pues alterada en los pacientes que tienen hipovitaminosis D. ¿Qué más va a hacer? Bueno, también va a potenciar la quimiotaxis y se ha visto que también va a potenciar la fagocitosis. Entonces, todas estas funciones que la vitamina D va a tener a nivel de los macrófagos nos pueden ayudar a nivel de las enfermedades infecciosas, ya que estamos viendo que va a mejorar el sistema inmune innato. Pero también vamos a tener su participación a nivel de las células presentadoras de antígenos, principalmente las células dendríticas. Aquí lo que va a pasar es que la 1,25-hidroxivitamina D va a modular la diferenciación y las funciones de las células presentadoras de antígenos, ya que las va a inducir a que se vuelvan más inmaduras y más tolerogénicas. Esto por una disminución en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Todo esto va a dar como resultado una disminución en la presentación de los antígenos y también en la producción de ciertas interleucinas asociadas a estas células, como la IL-12 o la IL-23. Y todo esto también va a ayudar a la producción de ciertas citocinas tolerogénicas como la interleucina 10. También vamos a tener su participación a nivel de la inmunidad adaptativa, principalmente, bueno, células B y células T. ¿Qué nos va a producir en las células B? Nada más importante mencionarles que el receptor de vitamina D únicamente se va a expresar en los linfocitos B activados. Esto se va a producir ya que se ha visto que únicamente cuando los linfocitos B se activan para tener como contacto con los mitógenos, se ha visto que se va a expresar este tipo de receptor. Antes se pensaba que la vitamina D tenía un efecto negativo en la inmunidad, ya que se veía una relación en cuanto a la supresión de la producción de ciertos anticuerpos. Y como les menciono, se pensaba que pues era perjudicial. Sin embargo, recientemente se ha visto que más bien actúa en la modulación de la función de las células B. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a inducir la apoptosis de los linfocitos B que están activados y va a impedir la generación de células plasmáticas. Y con esto, pues va a impedir que haya una diferenciación de estas células plasmáticas para la producción de los anticuerpos. Y esto, como básicamente les menciono, pues va a inhibir la producción y la secreción de ciertos anticuerpos. Entonces, ¿cuál sería su aplicación clínica aquí? Se piensa que como va a disminuir esta producción de anticuerpos, pudiera generar una disminución en el riesgo de algunos trastornos autoinmunes que tienen como mecanismo la producción de los anticuerpos, en este caso, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. También va a tener efecto a nivel de las células T. ¿Cómo lo va a hacer? Pues básicamente va a suprimir la proliferación de linfocitos T y va a modular la producción y la diferenciación de ciertas citocinas en los diferentes subgrupos de los linfocitos T. Entonces, vamos a tener actuación a nivel de los TH1, de los TH2, de los TH17 y de las células T colaboradoras y las reguladoras. A nivel de las células T, como les menciono, lo que va a hacer es suprimir la producción de las citocinas que son características, interleucina 12, TNA-alfa, interferón gamma, y también a nivel de las TH17 va a disminuir la producción de estas citocinas, interleucina 17, interleucina 21, interleucina 23. Esto lo que va a hacer es que va a hacer un cambio de una respuesta TH1, TH17 a una respuesta TH2. Y también se ha visto que va a favorecer, como vemos aquí una flechita positiva, la producción de las citocinas de tipo TH2. Entonces, vamos básicamente a virar. También a nivel de las células T reguladoras, se ha visto que va a incrementar la conversión de las células CD4 a células T reguladoras, lo que también generaría un estado menos proinflamatorio y podría ayudarnos a mejorar el mecanismo de las enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles serían los papeles clave aquí?
Uno es que va a cambiar entonces el estado inmunológico proinflamatorio a un estado tolerogénico. ¿Cómo lo va a hacer? Va a promover el cambio de los perfiles TH1, TH17 a TH2 al suprimir la expresión de sus citocinas y al aumentar la expresión de las citocinas de tipo TH2. Y también va a promover la diferenciación de las células T reguladoras, lo que va a generar una supresión del estado proinflamatorio, que también se asocia con los estados proalérgicos. Es por eso que vamos a ver esa función de la vitamina D en este tipo de enfermedades alérgicas. La verdad es que la deficiencia de la vitamina D se considera algo bastante común a nivel mundial. Tiene muchísimas causas, entre las que podemos encontrar cosas tan sencillas como el uso de bloqueador solar, el aumento de la producción de la melanina, países que tienen una altitud alta, el invierno, ya que pues al momento de no haber luz solar, pues va a disminuir su producción, la contaminación ambiental, el uso de algunos medicamentos o suplementos como antiepilépticos, algunos antirretrovirales, corticosteroides, rifampicina y esta última que es St. John's wort, que es una planta. También se puede ver afectada por alteración en la función hepática, en la función renal, el síndrome nefrótico, la obesidad o trastornos que involucren una malabsorción intestinal. ¿Y cuáles van a ser las enfermedades que podemos encontrar con asociación? Bueno, va desde desórdenes neuropsiquiátricos, esquizofrenia, trastornos depresivos mayores, desórdenes neurodegenerativos, algunas infecciones, principalmente respiratorias. Aquí también se habla mucho de la deficiencia de vitamina D en los pacientes con COVID-19, pacientes con sepsis, tuberculosis, pacientes con enfermedades cardiovasculares o hipertensión. También, pues aquí lo que nos compete, ¿verdad? Es algunas enfermedades alérgicas, como el asma, desórdenes de sibilancia, urticaria, dermatitis atópica y algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1, la miastenia, la psoriasis y el vitíligo. Incluso se ha relacionado con algunos tipos de cáncer, cáncer de mama, de colon, de próstata, entre otros. Los niveles de vitamina D en suero. Bueno, aquí vamos a definirlo de acuerdo a, vamos a hacer una clasificación de acuerdo a los niveles. Entonces, esta tablita está dada por la Sociedad Clínica de Endocrinología de 2011. Ellos nos separan los rangos de vitamina D como una deficiencia severa en aquellos que tienen menos de 10 nanogramos por mol, la deficiencia, aquellos que tienen un rango de 10 a 20, una insuficiencia que sería un nivel subóptimo que estaría entre 20 y 30, un nivel óptimo que estaría entre 30 y 80 e incluso un nivel tóxico arriba de 100. Únicamente para recordar, lo que nosotros vamos a utilizar o pedir sería la 25-hidroxivitamina D para que nos pueda dar estos valores. Y en esta ocasión nos vamos a basar un poquito más en la unidad de nanogramos por mililitro, ya que básicamente la mayor parte de los estudios nos van a hablar en este tipo de unidades. La prevalencia de la vitamina D, como les mencionaba, realmente es algo muy común a nivel mundial. Este es un estudio que se realizó en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Alemania. Aquí podemos ver la muestra que se utilizó de cada uno de los países. En Estados Unidos ellos encontraron una prevalencia del 5.9% de los pacientes que tenían deficiencia, recordando con niveles menores a 20. 24% insuficiencia, que es de 20 a 30. En Canadá, 7.4% de pacientes con deficiencia, 36.8% de pacientes con insuficiencia, y en los países europeos una deficiencia del 13% y una insuficiencia del 40.4%. Aquí la verdad es que va a estar muy modificada en cuanto a los factores que vimos, como sería la altitud de los países o el clima que presentan, ya que va a haber unos que pues hay mucho menos luz que en otros países, ¿verdad? También hicieron una evaluación de acuerdo al grupo de edades, en donde vieron que los más afectados iban a ser los pacientes adolescentes y los pacientes de 20 a 59 años. Y pues el único que se modifica un poquito es Canadá, pero básicamente los otros 3 países se mantienen en rangos similares. En México también se hizo un estudio, este es del 2006 y se continuó hasta incluso el 2011. Esto se hizo a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Ellos hicieron también la valoración de deficiencia e insuficiencia de vitamina D en México. Encontraron que entre los niños de 2 y 12 años, los pacientes tenían una deficiencia del 16% y una insuficiencia del 23%. Los adolescentes de 13 a 19 años, deficiencia del 8%, insuficiencia del 23%. Y los niveles en los adultos, una deficiencia del 9.8% e insuficiencia del 20%.
Aquí es diferente a los otros países que son, bueno, son países de primer mundo, ¿verdad? Aquí la deficiencia va a estar ubicada en los niños y yo creo que también tiene mucho que ver con las deficiencias alimentarias que pues manejamos aquí. Ahora, en cuanto al suplemento de la vitamina D, estas son las dosis recomendadas de igual manera por la Sociedad Clínica de Endocrinología y son para pacientes que se encuentran o en riesgo de vitamina D o que tienen corroborada una deficiencia. Únicamente en esos pacientes, ya que se ha visto que no está indicado la suplementación en pacientes que tienen niveles óptimos de esta vitamina. En los pacientes de 0 a 1 años, el requerimiento dosis de estos pacientes van a ser de 400 a 1000 unidades con un máximo de 2000. Y en los pacientes que ya está corroborada la deficiencia, nos podemos ir a una dosis de 2000 unidades al día o 50,000 unidades por semana, ya sea de vitamina D2 o de vitamina D3 por al menos 6 semanas. En aquellos para lograr niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro. De 1 a 18 años, dosis requerida de 600 a 1000 diaria, máxima de 4000 o podemos utilizar lo mismo, ¿verdad? 2000 unidades al día o 50,000 unidades por semana. Los pacientes de más de 18 años, requerimientos más altos de 1500 a 2000, máximo de 10,000 unidades al día o podemos utilizar en los pacientes ya con deficiencia 6,000 unidades al día o 50,000 por semana, de igual manera por 8 semanas. También para lograr niveles por encima de los 30. Y estos niveles serían para pacientes que tienen algún desorden de malabsorción, ¿verdad? Que también pues sería mucho más alta la dosis que necesitan. La verdad es que todavía es muy controvertido cuánta vitamina D se necesita, cómo se debe administrar, es decir, si la vamos a utilizar diaria, semanal o mensual, si tenemos que dar alguna dosis en bolo, si tenemos que mantener al paciente con una dosis de mantenimiento y qué nivel sérico de vitamina D sería el óptimo para alcanzar, ¿verdad? También se desconoce si la dosis de mantenimiento de la vitamina D tendría algún efecto positivo sobre la modulación de la función inmunológica, ¿verdad? Con todo esto me estoy refiriendo a las funciones extraesqueléticas, ya que aquí en la tabla básicamente es para pacientes que tienen alteraciones a nivel óseo. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito entonces acerca de la asociación de la vitamina D con la urticaria crónica, que es el caso de nuestra paciente. Solamente para recordar, la urticaria va a ser una enfermedad cutánea bastante común. En específico, la urticaria crónica va a tener una prevalencia del 0.2 al 1.8% y pues se va a caracterizar por la aparición de ronchas espontáneas, angioedema o ambos durante más de 6 semanas. ¿Cuáles son los mecanismos patológicos? Pues va a haber una interacción entre las señales de activación de los mastocitos y un desequilibrio tanto de los macrófagos como de la respuesta TH1, TH2 y defectos en la función reguladora de las células T. Todo esto va a traer consigo una inflamación sistémica. ¿A qué nos recuerda? Básicamente son los mecanismos opuestos de los que haría la vitamina D. Es por eso que se empezó a estudiar. Sabemos que la etiología de la urticaria va a ser multifactorial y vamos a tener estimulantes físicos, aeroalérgenos, alimentos, algunos aditivos alimentarios, alérgenos de contacto, fármacos, algunos agentes infecciosos y condiciones inflamatorias autoinmunes o malignas. En cuanto a su relación, ya sabemos que la vitamina D va a actuar como un inmunomodulador. ¿Y por qué es importante en este tipo de enfermedades? Porque ya vimos que tiene receptores específicos en las células de la inmunidad. Mastocitos, monocitos, macrófagos, células T, B y células dendríticas. Todos los efectos, como les mencioné, los va a ejercer a través del receptor de la vitamina D y su unión a la proteína fijadora de la vitamina D. Entonces, todas estas acciones biológicas van a ser capaces de generar ciertas modificaciones epigenéticas y la transcripción de varios genes. Y se ha visto que existen 2 polimorfismos específicos que tienen asociación con las enfermedades alérgicas. Lo vamos a ver en pacientes con alergias alimentarias, rinosinusitis, sibilancias recurrentes, asma, dermatitis atópica y urticaria crónica espontánea. ¿Cuáles son los objetivos de la revisión que vamos a hacer? Pues va a ser encontrar esa relación entre la alteración de la vía de la vitamina D y la progresión y los niveles de vitamina D en las pacientes con urticaria crónica espontánea. También ver si existe una mejoría clínica en los pacientes con urticaria que se suplementan con vitamina D, si está involucrada esta en la etiopatogenia de la urticaria, ya que hasta el momento todavía hay pocos estudios y todavía existen algunas inconsistencias para respaldar con solidez esta asociación. Les voy a presentar una serie de estudios en base a cada uno de esos objetivos. Lo primero va a ser ver o encontrar la relación entre los niveles de vitamina D y la urticaria.
Este fue una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en 2021, en donde vieron los efectos de la suplementación de vitamina D y los niveles de vitamina D. Aquí se comparan estos niveles en suero de los pacientes con urticaria versus aquellos controles sanos. Y pues fueron un total de 7,539 pacientes y estos fueron todos los estudios que se realizaron. Como podemos ver en la columna de la izquierda, estos son los niveles de vitamina D en los pacientes con urticaria y estos en los pacientes sanos. Y vemos que en la mayoría de los estudios hay una diferencia significativa. 29 contra 39, 12 contra 24, 27 contra 31, 11 contra 41. La conclusión de este metaanálisis fue que existe un nivel más bajo de la 25-hidroxivitamina D en aquellos pacientes que tienen urticaria en comparación con los controles sanos. Y encontraron una diferencia promedio de menos 9.35 nanogramos por mililitro. Aquí tenemos otro estudio que también valoró la relación entre los niveles de vitamina D y la urticaria, pero no solamente contra los pacientes sanos, sino aquí la relación que se hizo, bueno, la comparación que se hizo fue en cuanto a la actividad de la enfermedad de la urticaria y del uso o no de otro tipo de tratamientos. Aquí se incluyeron 35 pacientes con urticaria crónica activa y 33 pacientes sanos. Se compararon, como les mencionaba, los niveles de vitamina D de acuerdo a la gravedad de la enfermedad por el UA7. Y ellos también compararon los niveles de vitamina D en pacientes con y sin tratamiento con corticosteroides. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en la gráfica de la derecha podemos ver cómo los pacientes controles tenían niveles más altos en comparación a aquellos con urticaria, que serían estas tres figuras. Sin embargo, pues bueno, no vimos tanta diferencia entre la actividad. Los niveles más bajos fueron en pacientes con urticaria contra aquellos sanos, con una media de 26 contra 31, pero fue una diferencia estadísticamente significativa con una P de 0.017. No hubo realmente diferencia entre los pacientes con síntomas leves a comparación a aquellos que tenían síntomas moderados y graves. Sí hubo diferencia a niveles, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa, ya que tuvo una P de 0.53. Y tampoco se encontró diferencia entre los niveles de vitamina D en pacientes con urticaria crónica con o sin tratamiento con corticosteroides. En este otro estudio también se evaluaron la relación que existe entre los niveles y es una revisión sistemática y lo que vieron aquí es que de los 14 estudios que se incluyeron, 12 de ellos mostraron que los pacientes tenían niveles más bajos de vitamina D comparado con los controles. Ahora vamos a ver la relación entre los niveles de vitamina D, pero según la clasificación. Es decir, cuál era más frecuente, la deficiencia, la insuficiencia o los valores normales entre pacientes con urticaria contra aquellos sanos. En la revisión sistemática del 2018, existe mayor evidencia de deficiencia de vitamina D en los pacientes con urticaria crónica espontánea. Entonces, aquí se comparó, fueron varios estudios que evaluaron la insuficiencia, la presencia de insuficiencia de vitamina D y otros tantos que evaluaron la deficiencia de la vitamina D. Y como podemos ver, aquí fueron 4 estudios que sí encontraron una relación más grande de pacientes con deficiencia. En este otro estudio que se publicó en 2020, también se compararon los valores y ellos vieron que los rangos entre 10 a 29 nanogramos con mililitro fueron los más prevalentes entre los pacientes con urticaria crónica espontánea. Aquí en la gráfica podemos ver pacientes con urticaria, pacientes controles que son sanos. Obviamente los niveles de urticaria pues fueron mucho más altos, ¿verdad? En cuanto a la deficiencia. Sin embargo, aquí se compara normal, deficiente lo rojo y gravemente o críticamente pues muy bajo, ¿verdad? Aquí nada más que ellos engloban la deficiencia con la insuficiencia. ¿Por qué? Porque se van desde 10 hasta 29. Vamos a continuar entonces igual para comparar un poquito de deficiencia, insuficiencia y normalidad. En este otro estudio, que es del 2014, ellos encontraron que comparando pacientes sanos y con pacientes con urticaria, la deficiencia representó un 31.4% en los pacientes con urticaria, a diferencia de solamente un 6% en aquellos pacientes sanos. En la insuficiencia realmente no vimos una diferencia muy grande, ya que fue 31 contra 39, pero con una P no significativa. Y en cuanto a una deficiencia grave, 2.9 versus 0, ya que en los pacientes sanos, pues ninguno tuvo una deficiencia tan importante.
Vamos a ver también si existe asociación entre la duración de la enfermedad y los niveles séricos de la vitamina D en los pacientes con urticaria. En este estudio 2015, que incluyó 72 pacientes, se compararon los niveles de vitamina D en cuanto a la duración de la enfermedad. Y ellos vieron que sí existía una tendencia negativa en asociación con la duración de la enfermedad. Es decir, a niveles más bajos, más duraba la urticaria. Aquí podemos ver los pacientes que tenían niveles un poquito más elevados, tenían una duración un poquito más corta. Y a medida de que iban bajando estos niveles, también iba incrementando la duración de los síntomas de los pacientes. Sin embargo, en el otro metaanálisis, pues ellos vieron que realmente no existía asociación. De los 5 estudios que se estudiaron, pues los 5 reportaron que realmente no había asociación. Entonces, hay mucho más evidencia de que aparentemente no tiene relación. Ahora vamos a ver si hay podemos hacer alguna comparación entre los niveles de vitamina D con la urticaria crónica versus la aguda. En este estudio de arriba, pudimos ver que los niveles séricos de la hidroxivitamina fueron significativamente más bajos en el grupo de urticaria crónica comparada con la aguda. Aquí podemos ver, entonces, la urticaria crónica a niveles más bajos, seguido por la urticaria crónica, dermatitis atópica un poquito más alto, comparado con los controles sanos, con una diferencia significativa. Sin embargo, de igual manera, en la revisión sistemática, de los estudios que se valoraron, realmente no encontraron diferencias significativas. Pero aquí es importante porque estos estudios fueron en niños coreanos, entonces hay muchas cosas que pudieron haber interferido. Una, que cómo va a ser la secreción hormonal, la absorción y la utilidad de la vitamina D, dependiendo de si son adultos o si son niños. Y también aquí evaluaban un poquito las comorbilidades, ya que los pacientes con rinitis alérgica también podían influir en que hubiera niveles más bajos, ¿verdad? También tomaron en cuenta que pues referían en el estudio de los niños coreanos que normalmente allá no tenían cantidades de sol tan importantes como otros estudios y que pensaban que era un sesgo realmente para su estudio. Otro de los puntos que se menciona mucho y encontré es que si existía alguna relación de la vitamina D con los niveles de IgE. En la revisión sistemática realmente no había evidencia de que existiera alguna asociación. Y en este otro estudio, nada más que es un poquito más viejito, que es del 2002, ellos hicieron, vieron que había una producción disminuida de IgE in vitro en las células B que fueron estimuladas con vitamina D. Es decir, tenían las células B activadas, las estimulaban con vitamina D y vieron que los niveles de IgE disminuían, ¿verdad? Pero pues la evidencia es mayor en cuanto a que realmente no existe evidencia con los niveles de IgE. Otra cosa que también quise comparar es que si había alguna asociación entre la vitamina D y las fractantes de fase aguda, en este caso PCR y DSG. En cuanto a la PCR, pues hubo un estudio que mostró concentraciones séricas más altas en pacientes con urticaria crónica. Sin embargo, no fue relación algo significativa. Entonces, realmente no representa causalidad. Y en el otro vieron que pues había diferencia de acuerdo a la gravedad. Es decir, que en la urticaria leve los niveles de PCR eran más bajos que en aquellos que tenían una urticaria moderada a grave, pero realmente con la vitamina D no se vio alguna diferencia. Sin embargo, con la BSG sí se vio correlación significativa en estos dos estudios que fueron de 2014 y 2016. Fueron significativamente mayores en los pacientes con urticaria crónica que en aquellos con los controles. También quise comparar a los pacientes con vitamina D con aquellos que tenían alguna prueba de suero autólogo positiva versus negativa, sobre todo porque era el caso de nuestra paciente, ¿verdad? Que tenía esta prueba positiva. En este estudio de 2015 se encontraron niveles séricos de vitamina D más bajos en los sujetos que tenían la prueba de suero autólogo positivo con una P significativa, sobre todo aquellos que tenían una deficiencia grave. Podemos ver aquí en la gráfica, los pacientes que tenían la prueba negativa tenían niveles por encima de aquellos pacientes que tenían la prueba negativa. Y ya comparado por niveles, los pacientes que tenían una deficiencia muy grave tenían mucho mayor positividad de la prueba de suero autólogo. En este otro estudio de 2018, que fue el metaanálisis, 4 estudios encontraron que sí existía una relación de niveles de vitamina D más bajos en pacientes con pruebas de suero autólogo. Y hubo 3 que no reportaron asociación.
Otra cosa que se evaluó es pues si había niveles más bajos de acuerdo a la temporalidad. Es algo que ya sabemos, ¿verdad? Porque en invierno pues era de esperarse que los pacientes tuvieran niveles más bajos. Sin embargo, aquí se hicieron pues la comparación entre pacientes con urticaria y pacientes sanos. Y vieron que en todas las estaciones los pacientes con urticaria iban a tener niveles bajos, pero que sí era mucho mayor la deficiencia durante el invierno. Ahora viene lo importante, ¿verdad? Lo que más me interesaba, de ver si realmente hay algún efecto en el suplemento con vitamina D en los pacientes con urticaria. En este metaanálisis que se realizó, que se publicó en 2021, podemos ver algunas diferencias. Esto se hizo en base al UA7. Entonces aquí vemos cuáles eran los promedios medios, básicamente los promedios, antes de iniciar la suplementación con la vitamina D. Y tenían UA7 de 41.9, 49.2, 28, a comparación de los pacientes que habían recibido suplementación de 6 a 12 semanas, en donde vimos una disminución bastante importante de este score, que sería a 15, 15.9, 18.53. Entonces, los resultados de este metaanálisis indicaron que realmente hubo mejoras muy significativas después de la suplementación con reducciones en las puntuaciones de la gravedad de la urticaria. La mayoría de estos estudios pues utilizó dosis variadas, que fueron desde 7,000 incluso hasta 20,000 unidades al día durante 6 a 12 semanas. Aquí dentro de la discusión nos mencionaba que sí fueron dosis muy altas, sin embargo no se informaron complicaciones y que la dosis media que ellos recomendaban era de 4,000 a 12,000 unidades al día. En este otro estudio también se evaluó los efectos de la suplementación. Aquí podemos ver pues, que las diferencias en las puntuaciones medias del UA7 disminuyeron después de 6 semanas con el suplemento de vitamina D. Y también se evaluó el índice de calidad de vida en dermatología. Aquí tenemos entonces a los pacientes base, ¿verdad? Con UA7 y con el índice de calidad de vida de dermatología. Y vimos cómo ambos bajaron. Este índice a menor grado era más favorable para el paciente. Y también se compararon cómo aumentaron los niveles de vitamina D después de 6 semanas de uso de esta suplementación. Y como podemos ver, bueno, el blanco son los pacientes con urticaria. Vemos cómo incrementaron de un aproximado de 15 a una media de 39 en 6 semanas. A diferencia de los pacientes sanos que recibieron el mismo suplemento, que básicamente se mantuvo, incluso disminuyó un poquito los niveles normales. En este otro estudio del Journal de Dermatología, también querían ver si había reducción en cuanto al WAS4, perdón, ya que nada más utilizaban 4 parámetros y también el índice de calidad de vida. Ellos vieron que tanto el WAS como el índice de calidad mejoraron de forma significativa desde el inicio hasta 12 semanas posteriores del inicio de la suplementación. Y aquí podemos ver la media de la calidad de vida, que era 38, y del WAS, que era 21, y posterior a la suplementación disminuyó a 10.8 y a 6 de forma respectiva. Entonces, ¿cuál es el que vamos a recetarle a los pacientes? ¿Cuál es mejor? ¿La vitamina D3, que es el colecalciferol, o la vitamina D2, que es el ergocalciferol? Ellos vieron que la vitamina D3 a dosis elevada de 4,000 tenía una mejor tendencia a disminuir las puntuaciones de gravedad de la urticaria después de 12 semanas de suplementación, a diferencia de que usábamos dosis bajas como de 600 unidades al día. Y se comparó contra la vitamina D2, ya que vieron que esta era un poquito menos eficaz que la vitamina D3 para poder alcanzar los niveles óptimos, pero se metaboliza más rápido. Entonces vieron que era menos tóxica cuando se utilizaba a dosis más alta. ¿Cuál podemos utilizar? Pues bueno, es más eficaz la vitamina D3, pero es menos tóxica la vitamina D2 si en algún momento queremos utilizarla a dosis pues muy alta. Otra cosa que me pareció interesante es ver cuáles eran las implicaciones de la vitamina D en cuanto a la autoinmunidad, también por el caso de nuestra paciente. Y se vio que había un vínculo potencial de lipovitaminosis D y un mayor riesgo de aparición de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, sí está relacionada con las enfermedades tiroideas autoinmunes, como el caso de nuestra paciente. En el primer estudio, que fue en 2009, se encontró una correlación inversa entre los niveles séricos de vitamina D y los títulos de anti-TPO. Es decir, a menor cantidad de vitamina D, mayor título de anti-TPO.
En este estudio del 2014 se vio que tanto los niveles de antitiroglobulina como los de TPO fueron altos en los sujetos que tenían deficiencia de vitamina D. Y también vieron que los pacientes que tenían la enfermedad tiroidea autoinmune tenían niveles más bajos de vitamina D a comparación de los pacientes sanos. Y por último, en este estudio del 2020, se vio que la suplementación con el colecalciferol parece ejercer efectos beneficiosos sobre la autoinmunidad tiroidea. Por último, aquí, bueno, les muestro en la tablita de abajo, ¿verdad? Entonces tenemos a los pacientes con vitamina D, antitiroglobulina y anti-TPO. Y vemos cómo eran en los pacientes que tenían deficiencia, la vitamina D más o menos de 13 a comparación con los pacientes que tenían dosis normales de 29. Los antitiroglobulina tenían una media de 40 a diferencia de los pacientes que no tenían deficiencia de 19. Y los anti-TPO de 170.9 a diferencia de los pacientes normales que tenían los títulos de 36.8, todas que fueron estadísticamente significativas. Por último, quise también pues investigar un poquito de si tenía algún beneficio en cuanto al vitiligo y encontré estos dos artículos. En el primero nos menciona que sí existe una relación significativa entre los niveles bajos de 25-hidroxivitamina D con el vitiligo, pero el estudio no probó causalidad. Únicamente, pues sí tiene niveles más bajos. Y en el otro estudio, sugería que una dosis diaria de hasta 35,000 unidades de vitamina pudiera ser un enfoque terapéutico seguro y eficaz para poder reducir la actividad de la enfermedad de vitiligo. Sin embargo, pues ya vimos que son dosis muy altas que a pesar de que los estudios no reportan dosis tóxicas, pues se salen mucho de lo que nos recomienda la Sociedad de Endocrinología. Y pues también les quise poner aquí un estudio que se realizó aquí en nuestro centro, fue por el Dr. Young. Él evaluó los niveles de la 1,25-hidroxivitamina D y su relación con el control del asma en niños de 6 a 12 años de edad. Como cosas importantes, él encontró, bueno, incluyó 40 pacientes con diagnóstico de asma de 6 a 12 años y el 99% de los pacientes pues tenían alguna comorbilidad, ya sea rinitis o dermatitis atópica. Entonces, bueno, eso podía hacer que pudiera ser la deficiencia por cualquiera de las 3 enfermedades. Los niveles que él encontró de vitamina D fueron de 15.1 a 35.9 miligramos sobre decilitro y vio que el 84.2% de los niños con asma tenían niveles bajos de vitamina D en rangos de insuficiencia, ya que él abarca desde 15 hasta 29, entonces sí tenemos ahí un poquito de pacientes que tenían específicamente una deficiencia. Pero las asociaciones las encontró con otras variables, que fue el fototipo de piel, la poca exposición solar de los niños, el sedentarismo o el IMC elevado, ya que en su estudio menciona que la mayor parte de los niños, arriba de un 80%, tenía un IMC elevado para la edad. Se observó también una relación de la insuficiencia de vitamina D, pero la relación fue con la dermatitis atópica con una P significativa. Y básicamente no se observó relación entre la función pulmonar y los niveles de vitamina D. Como conclusiones, pues así ya para que se lo lleven más digerido, es que la mayoría de los estudios muestran que los pacientes con urticaria crónica tienen niveles de vitamina D en suero más bajos que los controles sanos. La deficiencia de vitamina D se va a relacionar con una actividad moderada a grave de la urticaria crónica. Los niveles de vitamina D que más se presentan en pacientes con urticaria son de 10 a 20, lo que los sitúa como una deficiencia. Sin embargo, es importante que recordemos que puede haber muchos factores modificadores entre si es sujeto sano, si es alérgico, que tiene alguna comorbilidad como la rinitis, la temporada en que se tomó la muestra, ya que tenemos una variación estacional, y también dependiendo de la región, el país o la edad de los pacientes. No existe o no encontramos evidencia suficiente para decir que hay una asociación entre la duración de la enfermedad y los niveles de la vitamina D. Existe mayor evidencia de asociación de niveles bajos de vitamina D en pacientes que tienen urticaria crónica contra los que tienen urticaria aguda. Y no existe evidencia suficiente para demostrar que existe una asociación con la inmunoglobulina E, pero sí vimos que la prevalencia de la deficiencia de vitamina D es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen una prueba de suero autólogo positivo. Y también que existe asociación entre la deficiencia de vitamina D con valores elevados de la BSG. Los niveles de vitamina D van a ser menores durante el invierno y el suplemento de vitamina D en los pacientes con urticaria y que tienen evidencia de vitamina ha demostrado que puede disminuir las puntuaciones de la actividad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con urticaria.
y se van a recomendar dosis desde 4.000, incluso hasta 20.000 unidades al día, ya sea con vitamina D2 o D3, sin aparentemente efectos adversos a pesar de las dosis altas. La deficiencia de vitamina D va a mejorar tras la suplementación con la misma en un periodo de 6 a 12 semanas y los niveles que tenemos que considerar para iniciar esta suplementación es cuando los pacientes tienen menos de 30 nanogramos por mililitro. Ya como conclusión final, la vitamina D parece ser una alternativa segura para complementar los tratamientos ya establecidos para el manejo de la urticaria con evidencia de que tienen una deficiencia de vitamina D. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.